Hola a todas, todes y todos. Bienvenidos a un episodio más de 2 de Piso 16. En este caso es el quinto episodio de esta segunda temporada enfocado en ferias de arte. Yo soy Isael, de Taller Transversal MX, y bueno, tengo aquí al estimado Edgar Solórzano. ¿Cómo estás, Edgar? Hola, bien, bien, tú, Sael. Muy bien, gracias. Vientos, vientos. Y bueno, en este episodio vamos a hablar un poco de nuestra experiencia, nuestras vivencias, y también platicaremos un poco sobre lo que está pasando en la escena de las ferias de arte en México, ¿no? Actualmente, porque creo yo que siempre tenemos, o bueno, cuando nos hablan de ferias de arte, inmediatamente nos viene Sonamaco o nos viene actualmente esta feria que es Salón Acme, pero creo que mucha gente desconoce del tema. ¿O tú qué opinas, Edgar? Sí, sí, justo creo que pues, por varios años como que toda la escena de las ferias en México estaba como separada entre Maco, Material, Acme, digamos, todas atendiendo como un público, digamos, distinto, pero al mismo tiempo atendiendo como todas funcionan en la Ciudad de México, todas funcionaban como un poquito bueno, presentando a artistas de galerías como un circuito como más comercial parecido. Eh, y creo que últimamente sí ha habido una diversificación como pues bastante, digo, no solamente como a nivel geográfico, sino también como a nivel como de circuitos, que a veces son artistas de que funcionan de diferentes maneras, colectividades diferentes. Creo que, no sé, se ha abierto mucho el panorama, como en los últimos que será como, no sé si 2 años o un año, o más bien de que ahorita estaba viendo que está empezando a abrir más, pero recientemente pues. Ujú. Pero bueno, antes de seguir, pues la Sí, gente que nos está viendo a preguntarse, ¿no? ¿Quiénes son estos dos, no? Entonces, ya, pues sí, creo que antes de nada hay que presentarnos y no sé, muy cuéntanos, bien. Edgar, ¿quién es Edgar Solórzano? Bueno, yo soy, pues soy artista plástico, vivo y trabajo en la Ciudad de México, y sí, me dedico pues básicamente pues, a producir y exponer mi obra. ¿Tú, Sael? Bueno, yo soy Emanuel Rodríguez Mason, también conocido como Sael von Mason, también artista plástico, gestor cultural a partir de haber entrado a Piso 16 y ahorita estoy incursionando en la curaduría y también me dedico a producir obra, me dedico a hacer investigación y proyectos inter y transdisciplinarios, y principalmente en estos momentos manejo mi plataforma, que se llama Taller Transversal MX, la cual llevo con dos muy queridas amigues, en la que hacemos precisamente un, una forma de acercar el arte contemporáneo o bueno, las nuevas prácticas estéticas que se propone a partir de una conjunción entre curaduría, museografía, y gestión cultural. Entonces, buscamos conectar con otros proyectos, ya sea de la Ciudad de México o fuera, y queremos siempre hacer como estas experiencias donde los públicos tengan ese contacto, ¿no? Y también dar la posibilidad de nuevas expresiones en el arte contemporáneo. ¿Por dónde comenzar con un tema tan vasto como las ferias de arte, ¿no? O sea, creo yo, como mencioné hace rato y como decías puntualmente, las ferias han dado un giro en los últimos años donde pasaron de ser una o dos, ahorita a generarse una cada año, ¿no? O aparecer nuevas propuestas de ferias, ¿no? Y digo, todo el mundo conoce tal vez, ferias, además de Maco, como Material, ¿no? O Salón Acme, o qué decir ahorita la que está muy en boga en el norte, que es Fama, por ejemplo. Pero creo que mucha gente no entenderá cómo es que funcionan, cómo es que, o cuáles son como las intenciones de estas ferias. Y creo que estaría bueno como compartir, ¿no? Nuestra visión de qué creemos
Ujú. de en qué aportan, ¿no? Estas ferias, tanto al ecosistema artístico como a incluso la propia comunidad y la población, ¿no? Para ti, por ejemplo, ¿cuál es el valor de las ferias de arte? Em, pues sí, o sea, creo que el valor de las ferias de arte radica mucho en el objetivo, ¿no? Que no siempre es el mismo. Ujú, O sea, hay ferias que son, por ejemplo, como pues, las internacionales o dentro de las cuales pues está Maco, que funciona más bien como para galerías y como para un coleccionismo como privado, pues de un cierto como, eh, pues sí, como estrato económico, ¿no? Que sí son como piezas, o sea, como muy elevadas y demás. Pero creo que hay otras ferias que justo funcionan como más bien para posicionarse dentro del mismo medio como ujú. artistas, o hay otras incluso que es para pues, dar visibilidad, ¿no? Como para artistas más emergentes. Entonces creo que dentro de esos como tres, digamos, como rangos o circuitos, creo que pues, el objetivo de las ferias sí puede variar bastante, ¿no? Que creo que es lo que es interesante es pensar que lo que las une a todas es que tienen un objetivo de pues, o dar más difusión o capitalizar más a los productores del arte, ¿no? Fíjate, o sea, sí, resueno contigo, pero también creo yo que muchas veces se ha hablado del prejuicio de las ferias de arte, sobre todo porque creo yo que el arte y la cultura en general están muy desvalorizados en la sociedad, ¿no? Y creo yo que es gracias a las ferias donde se empieza a generar un ruido sobre el valor de la obra artística y sobre el valor del trabajo del artista. O sea, más allá de si es internacional, si hay una cuestión de cómo se accede o cómo los artistas acceden a estas ferias, creo yo que el valor que nos ha demostrado en los últimos años es que eh, une como artista puede vivir del arte. Y eso es algo que tal vez llega a incomodar a muchas personas en algunos sentidos y bueno, sus motivos tendrán. Pero creo que el hecho de que se esté diversificando tanto como mencionas y que pueda haber precios desde 5,000 pesos, ¿no? En una feria hasta 100,000 o millones incluso, está dando la oportunidad de que esta visión que había un poco capital y bueno, no, retrógrada, ¿no? De que el artista es una persona que está haciendo un hobby, se está dignificando, perdón, a la profesión. Entonces, a mí particularmente creo que ese es el valor que nos están dando estas ferias. También coincido mucho, creo que es en esta como cuestión de, pues como formalizar o dignificar el trabajo. Digo, creo que yo sí apuntaría que creo que las ferias inherentemente tienen como un interés en como recuperar o como generar valor económico, ¿no? Creo que eso Ujú, es como algo que sí, o sea, diferencia mucho a las ferias, por ejemplo, de, no sé, exposiciones colectivas o exposiciones en museos o algo ujú, así, que el interés puede ser como más formativo o difusión. Creo que sí las ferias tienen la naturaleza de, pues bueno, como de traer público exterior, bueno, externo al mundo del arte, digamos, y justo como capitalizarse, ¿no? Y creo que ujú, a mí bueno, creo que a mí me hace mucho sentido que, más bien, no me hace mucho sentido seguir pensando ahorita en el siglo XXI que el artista pues no se tiene que capitalizar o no tiene ujú, este, que tiene que buscar ventas o ya sea directamente a través de una galería o a través de un dealer, lo que sea, ujú. pero de alguna manera, considerándola como una profesión pues, formal, las ferias es una como gran manera para buscar ese capital económico, ¿no? Claro. Entonces, creo que no sé, a mí se me hace como, o sea, me sorprendería ahorita, o sea, como dice, siglo XXI, seguir pensando el arte como, pues como hobby, es como de, bueno, está bien si alguien lo tiene, pero Ujú, también no porque lo vea como hobby ya significa que los artistas operen o trabajen como a nivel de hobby, ¿no? Como de, pues, ¿no? O sea, como que no tengo que vender, ¿por qué vender, no? ujú. Entonces sí, creo que más bien las ferias funcionan como una herramienta que se puede tomar o no, pero una herramienta definitivamente sí como para buscar generar
pues sí, ese capital económico, ¿no? Directamente. Ujú. Claro. No, y está bien, o sea, es que yo creo que es algo que está bien, porque a final de cuentas estamos inmersos en un sistema económico, ¿no? Y todo el tiempo se pensaría que tenemos que andar paralelamente, ¿no? Y pues sí, durante mucho tiempo muchos artistas han tenido que sobrevivir que con otro trabajo que nada tiene que ver con las artes visuales, plásticas, etcétera. Pero creo yo que el dar este valor a la obra, esta cuestión incluso de generar, eh, voy a llamarlo así, ¿no? Estos sistemas de empleo, ¿no? A final de cuentas, pues, o sea, solo estamos adaptándonos y tomando lo que nos rodea. Otro de los grandes problemas que hay es que se relaciona mucho al arte, sobre todo al arte contemporáneo, con algo que es totalmente hermético, que es totalmente reservado para pocas personas, ¿no? Y creo yo que esa impresión viene un poco desde la desinformación de esta, pues que tenemos tristemente en esta sociedad. ¿O tú qué piensas? Híjole, creo que ese sentimiento como de, pues como llamas, que, ¿cómo le dijiste? Como, así como de distancia entre público y arte contemporáneo, la verdad yo creo que es algo que se ejerce de ambos lados. O sea, creo que Ujú, el público sí tiene como su reserva porque es, ya sabes, como que muy conceptual o muy cubo blanco o ya sabes. Pero también yo creo que el mismo medio sí ujú, ejerce esas como herramientas pues para darse más valor, ¿no? Como el de que llegas a una galería, este lugar como súper estéril, nadie te habla, ¿no? O sea, ujú, si bien te va, te abre la puerta, entras, ¿no? Y creo que es una como cuestión de que si no estás o no entiendes cómo funciona ese como, eh, pues no sé, como que si no estás como cotidianizado con el arte contemporáneo, cómo se presenta, cómo te ujú. conectas con él, puede ser un poco raro. Eh, Actualmente el arte contemporáneo está enfocado, creo yo, está muy enfocado a sí un público especializado, pero en ver cómo evoluciona y cómo se van generando nuevas propuestas, viendo cómo se innova en la técnica, cómo se innova o cómo se retoma la obra de tal o X artista y cómo se le da seguimiento, ¿no? Y yo siempre he dicho cuando me preguntan, ¿no? O sea, ¿cómo es que los museos se llenan, o sea, están esas piezas? Pues es que le digo, o sea, yo gente respondo, es que el arte tiene la misma complejidad que, por ejemplo, otras disciplinas tal vez que son vistas como algo serio, entiéndase la física, la química. O sea, yo, por ejemplo, yo si voy a un simposio de física, estoy seguro que yo no entendería la mayoría de lo que está pasando así, pero hay formas donde te lo comunican de una forma más amena al público en general, ¿no? Creo yo que pasa lo mismo en el arte contemporáneo. O sea, esta cuestión de curaduría, esta cuestión de teoría, está totalmente pensada para que circule ahora sí que en el propio ecosistema. Ahí yo creo que es más bien responsabilidad de gestores culturales, curadores, programadores, arte educadores, ver cómo eso que es la teoría pura, ¿no? En el arte, ver cómo pueden generar estrategias mediante, creo yo, también el trabajo interdisciplinar y acercarlo a los públicos, porque muchas veces creo yo que se señala al artista o al curador sin más o más, o sea, y es como de, es que están haciendo una cosa que solo ellos entienden, ¿no? Y no, o sea, creo yo que en este sistema que hemos heredado un poco del academicismo eurocentrista, simplemente estamos repitiendo este arquetipo que pasa en o sea, en las ciencias, que pasa incluso en la economía. O sea, creo que yo más bien que habría que generar, ¿no? Y aquí veo yo el valor
de las personas que se encargan de hacer divulgación, ¿no? Y me vienen, bueno, ciertas páginas o ciertos, en este caso, actores, como por ejemplo obras de arte comentadas, ¿no? O de museo, bueno, o estas otras cuentas de Instagram que se encargan de divulgar y explicar de forma más accesible y de forma más general, con un lenguaje súper sencillo, cuál es el valor de esa obra, por qué ese museo, por qué esa pieza está en ese museo, por qué esta exposición es una cubeta con agua, ¿no? Por ejemplo, me vino ahorita como el caso de esta crítica famosa que no voy a nombrar, donde hacía esa crítica destructiva, pero creo yo que más bien algo que nos hace falta mucho es la divulgación a estos públicos no especializados. No sé, creo que ahorita, digo, conectándolo un poquito con eso que dices y como con la idea de las ferias, o sea, justo creo que los últimos 2 años hubo una especulación muy grande sobre si las ferias iban a ser como virtuales, ¿no? Y que ya el próximo, o sea, el futuro de todas las ferias siguientes iba a ser como todo digital, virtual, justo como más horizontal, mucho más accesible. No sé, curiosamente, pues, regresamos, o sea, yo creo que regresó un poquito un poco más a la normalidad. Y la verdad es que ahorita ya nadie está pensando en hacer como ferias virtuales o, bueno, yo no he visto ya ni siquiera se menciona, ni siquiera se platica. Entonces, no sé, creo que también me hace dudar mucho no sé, a veces esos como posibilidades nuevas, pues a veces ya dejan de ser pertinentes muy rápidamente, ¿no? Digo, eso no tengo mucho argumento a favor o en contra, nada más es como un señalamiento como creo que sí podría haber maneras, por ejemplo, de horizontalizar aún más las ferias o hacerlas como aún más accesibles. Creo que aún todavía no se, pues todavía no pasa o todavía no hay una iniciativa que, a menos que que yo esté enterado, creo que sí ha habido más que lo permiten, pero creo que siempre ha sido como, pues no sé, un público más como específico o una esfera más específica o algo así. No sé, creo que es interesante pensar pues en un futuro se podría pensar como en un sistema de ferias o en un planteamiento de feria que fuera totalmente como horizontal como se planteó, ¿no? En ese momento como de la pandemia y la virtualidad. No sé, o sea, creo que lo que dices de esas páginas de memes, creo que es pues, una manera, pero bueno, eso creo que funciona muy diferentemente a una feria, ¿no? Entonces, no sé, digo, creo que está bueno pensarlo, dejarlo como ahí anotado, pero sí creo que entre una página de memes y por ejemplo, una feria en donde los participantes buscan como la venta de obra, creo que en la conjunción de estas dos cosas sería interesante pensar en qué podría pasar, ¿no? Claro, Ujú. y creo que ahí vale resaltar la importancia de cómo nuevos proyectos, nuevas iniciativas pueden aportar a eso, ¿no? Porque creo yo que un gran problema también es que cuando uno sale, pues, de la escuela, ¿no? Pues realmente te dejan solo en el mundo. O sea, y entonces ya cuando te enfrentas un poco al ámbito profesional, pues si tienes un buen de lagunas y no sabes qué hacer, ¿no? Y digo, en mi caso, yo que estudié tanto artes visuales como arquitectura, eh, pues sí sabía un poco tal vez cómo equilibrar, ¿no? Esta cuestión de cómo administrarme, cómo incluso empezar a difundir un poco mi obra, cómo presentarla. O- pero sí me he topado el caso de colegas que no saben, por ejemplo, ¿no? Cómo pues incluso hacer una carpeta, un portafolio. Y ya cuando llegas ya al ámbito profesional y que te empiezas a encontrar precisamente con que tu obra, ¿no? También tiene que cumplir con los estándares de esta sociedad. Por ejemplo, eh, tienes que pagar impuestos por cada obra vendida, pues sí te llega un shock, ¿no? Y es como de, ¿cómo? ¿No? Porque realmente, o sea, y estabas de acuerdo, la mayoría de las
o al menos las licenciaturas enfocadas en artes y diseño, te enseñan la técnica, te enseñan todo eso, pero no te enseñan cuestiones como administración, no te enseñan cuestiones como, o sea, como cuestiones fiscales o incluso cómo tú promover tu obra, ¿no? Entonces, creo yo que ahí, por ejemplo, a mí personalmente, si bien traía ciertos conocimientos muy básicos, creo yo que cuando entré principalmente con Taller Transversal y mis compañeros a piso 16, fue un cambio radical completamente, porque se me abrió un panorama totalmente, ¿no? De 180 grados y empecé a incluso ver estrategias, ¿no? De cómo podía hasta promover mi propia obra, como incluso cómo este miedo que nos inculcan al SAT, ¿no? Pues Satánico. cómo frenarlo, ¿no? Porque si era como, o sea, porque, pues bueno, tal vez en otras profesiones que ya son como más verticales, creo yo, eh, pues sí, o sea, ya de una u otra forma se van adaptando, pero cuando eres artista, o sea, y estoy hablando pues no solo de artes visuales, o sea, me refiero a músicos, a gente que está en el teatro, ¿no? Etcétera, pues no hay tanto como esa cultura de cómo desenvolverte, ahora sí que en el mundo de los adultos, ¿no? Entonces, creo yo que a mí personalmente me sirvió mucho, pues, para entender cómo mi profesión, ¿no? Bueno, nuestra profesión, o sea, se podía intersectar, ¿no? En este modelo que hemos hablado, ¿no? De que pues de una u otra forma uno tiene que vivir, ¿no? De lo que hace. Y pues en este caso, cómo se pueden generar estrategias para propiciar la venta, para incluso cómo acercarse, ¿no? A lo ya establecido en tiendas de galerías o incluso ferias de arte o otros espacios, ¿no? Para el consumo del arte en sí. O no sé cómo fue tu experiencia. Sí, o sea, de hecho, o sea, por ejemplo, vinculándolo con esta cuestión de las ferias, mi experiencia en P16 fue justo eh, que en el 2000, bueno, cuando participé en el 2019, en P16, fue el año donde, digamos que más participé en ferias o empecé a participar de manera más activamente en las ferias. Y justo como esto que mencionabas, ¿no? Como de básicamente hacer un modelo como este, pues, financiero, o digamos como económico, o al menos como tener consideraciones de números en, o sea, en la vida, o sea, como en la profesionalización como de como artista, o sea, pensar cuánto me cuesta producir, cuánto me gusta ir a la feria, ¿no? En cuánto se vende, cuánto pago de impuestos, todo eso. Ujú, Creo que justo en mí coincidió que cuando empecé a hacer estos modelos ahí en P16, coincidió que fue cuando más empecé a participar y más bien los empecé a como a ejercer. Entonces fue como muy rápidamente los meses que estuve participando, tuve oportunidad de hacer como varias iteraciones, así como aplicar lo que estaba haciendo como, pues, ujú. como didácticamente en los talleres, realmente aplicarlos y como regresarlos y mejorarlos, ¿no? Entonces creo que en mi caso fue como, pues muy nutritivo, como realmente sí estudiarlo y como ejercerlo y después como mejorarlo, ¿no? Sí, justamente porque, bueno, tanto en mi labor como artista, esta cuestión de saber cómo usar las redes, por ejemplo, para difundir mi obra y encontrar compradores potenciales a través de las redes, por ejemplo, es algo que yo no había contemplado. Entonces, yo siempre tenía como que esta idea de no, tienes que acercarte a una galería o incluso tienes que estar como haciendo méritos todo el tiempo. Y fue gracias, creo yo, a esta cuestión de generar nuevas estrategias y nuevos modelos, donde también yo, al igual que tú, agarré todos los ejercicios y los implementaba tanto en mi proyecto personal como en mi plataforma, ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, en el caso de Taller Transversal, nos ha servido como para la procuración de recursos o de patrocinios. Y bueno, realmente creo que sobre todo
lo que rescato es el cómo se generan vínculos con otras iniciativas, que a final de cuentas actualmente pues hemos colaborado, ¿no? Y hemos generado como comunidad a partir de eso. Oye, pues creo que de tiempo, creo que vamos cerrando. Ok. Creo que ya se nos va acabando el tiempo. Eh, pero bueno, pues los invitamos, no sé si quieras agregar como algo más de relación como a las ferias, a la participación en el piso 16. No, yo creo que ya está perfecto y más bien, bueno, sería como invitarles, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, pues ya con eso me parece que está cerrando, ¿no? La temporada de dos, de piso 16. Y pues bueno, invitarles a que vean los siguientes bueno, los más bien 4 episodios anteriores, que se habló justo de otros formatos de publicación, lo documental, activismo, y pues la pandemia en general, que creo que eso sí es un tema de un perrito de visita. Que creo que, bueno, la conjunción de todos esos temas creo que es súper interesante para entender pues, básicamente qué pasó en todo no sé, los últimos años en el circuito del arte y también de cómo responder, ¿no? A él y cómo Claro, participar y cómo de manera como, pues sí, profesional, digamos, ¿no? claro. Pues Eh, bueno, Edgar, fue un gusto charlar un gusto, contigo. sí. Creo que quedó corto. De estos temas creo que siempre se puede extender uno, Claro, ¿no? De cada punto que tocas es como de se abren todos lados. Y creo que lo que me gusta justo es pensarlo como, pues que todo es como pues sí, como una maquinaria muy grande donde todo se toca, ¿no? O sea, todos los temas que dijimos como tanto las ferias como cuestiones, este, pues sí, o sea, como ferias, como la profesionalización, las consideraciones económicas, la participación como más horizontal, claro. ¿no? ¿Cómo decirlo? Eso que mencionabas, como la invitación a nuevos públicos, creo que todo eso es como un engranaje como medio grande. Ujú. Sí, yo creo que es como un rizoma donde todo está interconectado de una u otra forma y que son nodos, ¿no? Que Ujú. a final de cuentas no funcionan uno sin la otra. Justo, sí, sí, sí. Mm, Pero bueno, ya eso será yo creo que para otra conversación, otra serie de conversaciones, ¿no? sí, pues bueno, te mando un Sale. abrazo, Edgar. Un gusto Vale, charlar no, contigo. Sal. Igualmente, nos vemos. Bye. Bye.